Bueno, solamente como recordatorio, recordemos ahí en Gálatas 6:9, el pastor hablaba sobre aportar, sobre dar. Dice la Escritura: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Eso es algo muy importante en la Escritura, y no solamente pasa en esta iglesia, pasa en muchas otras iglesias. El Señor me ha permitido predicar en algunas otras iglesias, he compartido y ministrado. Y en cada iglesia frecuentemente escucha uno los mensajes, y los mensajes siempre es sobre aportar, sobre dar, y a veces nos cansamos nosotros de que nos recuerden en la iglesia, pero recordemos algo, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y si nosotros no hacemos nada por los demás que están detrás de nosotros, nadie más lo va a hacer. Se supone que nosotros somos las manos, los pies y la boca del Señor en esta tierra. Entonces tomemos la oportunidad de bendecir a otros, tomemos la oportunidad de poder ofrecer, de poder dar, de poder aportar. Y dice la Escritura que en su tiempo segaremos si no desmayamos, ya sea en esta tierra o ya sea en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Pues miren, yo quisiera comenzar una adoración con ustedes. Yo sé que hemos adorado a través de la música, pero me gustaría que pudiéramos nosotros levantar un altar de adoración al Señor con nuestras voces. Comencemos a hacer una oración, comencemos a adorarle, darle gracias a Dios por su misericordia, por su amor. Podemos ponernos de pie un minuto y levanta tu voz. De verdad que a veces no imaginamos el impacto de lo que significa hacer una oración. Y antes de comenzar a predicar les voy a dar un testimonio. Yo estaba en Ciudad Juárez con unos amigos, unos pastores queridos también. Y uno de los hijos de los pastores, hijo único, me estaba comentando que él tenía un problema del corazón, etc. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer una oración en la tarde cuando estamos ministrando. Y a veces uno no se imagina el impacto de la oración. Estábamos en el momento de ministración y cuando iba a comenzar a orar por él, comencé a orar por sanidad. Nadie más sabía de la iglesia y comencé a orar por él y de repente le comenzó a dar un ataque del corazón. Explícame eso. Explícame por qué el simple hecho de haber orado, porque a veces digo simple hecho, porque a veces no imaginamos el poder de la oración. Y a mí me fascina la fe de su pastor, porque simplemente él hace una oración tan sencilla y para él ya está contestada. Para él ya, el Señor ya lo hizo. Y tal vez para mí sería diferente porque yo razono mucho las cosas, yo pienso mucho las cosas y tengo que estar orando para poder ver la mano, la misericordia de Dios. Pero algo sí sé, que cuando Dios ha contestado, yo lo sé en el Espíritu. Y cuando yo lo sé en el Espíritu, entonces dejo de orar y comienzo a agradecer a Dios. Entonces por eso yo les digo que cuando nosotros aprendemos a orar, cuando nosotros comenzamos a entender el poder de la oración o a entenderlo en el Espíritu, entonces comenzamos a transformar las cosas, comenzamos a transformar nuestra persona, comenzamos a transformar nuestro presente, comenzamos nosotros a transformar nuestro futuro. Ya no podemos hacer nada por el pasado. Ya no lo podemos hacer, pero sí podemos hacer algo a partir de ese momento para el futuro, para lo que viene, para nuestras generaciones, para nuestros hijos. Y comenzamos nosotros primero con un altar de adoración. Un altar en donde en el Antiguo Testamento vemos que siempre se levantaban altares de agradecimiento, altares en donde se comprometían con Dios. Y hoy comencemos a hacer una oración en este lugar para que la presencia de Dios permanezca, para que la presencia de Dios llene nuestras vidas, para que la presencia de Dios comience a transformar nuestros corazones. ¿Qué les parece? Amén. Bueno, para no dejarlos con la duda, ¿qué pasó con ese muchacho? Se me cayó. Dice que cuando estaba orando por él, sintió un fuego que lo abrazaba y después de eso comenzamos a ministrarle, pero ya en el alma, para que regresara, porque él estaba pasando por una situación espiritual muy fuerte. Entonces, para no dejarles con la controversia, de repente uno comienza un testimonio y lo deja a la mitad, pero lo que yo quiero decirles es el poder de la oración. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te agradecemos, Padre, te agradezco por la vida, Señor, de tu iglesia. Te agradezco, Padre mío, por este lugar, por este altar. Porque en ese altar, Señor, se ha levantado oraciones, se ha, Señor, alabado tu nombre, se ha exaltado tu nombre. Pero Padre mío, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, que tú comiences, Señor, a encender un fuego, una pasión en cada vida, en cada corazón, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, comienza a transformar, comienza a quebrar pensamiento, comienza a quebrar, Señor, todas las cadenas, ataduras, Padre. En el nombre de Jesús sean rotas, para que podamos, Señor, sacar lo mejor de nosotros, para que el hombre interior que está reposando, Señor, sea despierto.
Y como el pastor Manuel decía, en ocasiones es necesario orar para que el Espíritu despierte. Y en esta hora, Señor, comienzo a orar para que el Espíritu de cada uno de tus hijos sea despertado a tu propósito, sea despertado, Dios, a la necesidad que existe en este mundo. Padre mío, en el nombre de Jesús, te ruego tu misericordia. En esta hora te adoramos, te exaltamos, damos gloria a tu nombre, te exaltamos, oh Dios, una vez más. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos por tus misericordias. Te agradecemos, oh Dios, por haber muerto en la cruz del Calvario. Te agradecemos, oh Dios, porque tuviste misericordia de nosotros, porque alguien nos habló de tu nombre, porque alguien nos predicó de ti, porque un día, oh Dios, cuando te encontramos, entonces nuestra vida estuvo llena, oh Dios, pero quizá en el caminar de esta vida nos hemos olvidado, quizá en el caminar de esta vida, Padre, hemos olvidado tu presencia, hemos olvidado tu palabra. Quizás, Señor, estamos sufriendo en ese momento y pensamos, Señor, que no hay solución, pensamos, oh Dios, que estás alejado de nosotros, oh Dios. Pero yo te ruego, Padre, que en esta hora despiertes cada espíritu para poder reconocer y para poder entender, Señor, que estás cercano y que tú prestas, Señor, atención a nuestras oraciones a través de Jesucristo, a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, oh Dios, a través del amor sublime, oh Dios. Podemos sentir, Señor, en este lugar tu amor, tu presencia, pero no basta con eso, Dios. Hoy vengo delante de ti para rogarte, Señor, que tu presencia more en cada vida, que tu presencia more en cada corazón, oh Dios, que rompas, Señor, cada paradigma, que rompas cada pensamiento, oh Dios, y que los corazones se vuelquen a ti, Señor, se vuelvan a ti, busquen de tu presencia. Padre, perdónanos si estamos buscando la fama, perdónanos si estamos buscando la atención de aquellos grandes, oh Dios, y permítenos regresar a ti. Permítenos, Señor, amarte tanto. Permítenos, Señor, con que poder derramar nuestro corazón delante de ti. Señor, te adoro por tu misericordia, te adoro por tu amor, te adoro, Dios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Porque no ha sido en vano haber conocido el Evangelio. No ha sido en vano, oh Dios, haber estado delante de tu presencia y haber llorado, Dios, cuando salvaste mi vida de mis pecados, o cuando salvaste a mis hermanos que están aquí congregados, Padre. Y si alguno aún no ha tenido, Señor, la oportunidad de conocer al Dios que yo he conocido, te ruego que este día, oh Dios, te has presentado a sus vidas, a sus corazones, Padre. Y aquello que ha sido imposible, Padre, hoy comience a ser posible. Levantamos, Señor, una adoración, Padre, en este lugar. Comenzamos, Señor, a exaltar tu nombre. Te adoramos, oh Dios, te exaltamos. Te adoramos, oh Dios, por tu misericordia. Te adoramos, oh Dios, por tu amor. Te adoramos, oh Dios, porque has sido bueno con nosotros, porque no nos has olvidado, porque no nos has desamparado. Pero te ruego, Señor, que perdones nuestra incredulidad. Te ruego, oh Dios, que tú perdones la dureza de nuestro corazón. Despierta nuestros espíritus para poder amarte, para poder exaltarte, para poder, Señor, derramar nuestras vidas delante de tu presencia. No hay como tú, Dios. Mira, Padre, tu presencia en este lugar. Padre mío, cada corazón está teniendo este momento contigo. Y vale la pena, oh Dios, haber sacrificado en ocasiones tiempo. Vale la pena, oh Dios, sacrificar nuestras vidas por tu nombre. Porque vemos vidas transformadas. Porque vemos corazones cambiados, vemos corazones transformados. Pero hay quienes están dudando de ti, oh Dios, en estos días aún. Yo te ruego, Señor, que tú permitas que las vendas de los ojos sean quitadas y vean claramente, oh Dios, la luz de la salvación que es en Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quiero que me acompañe al libro de Apocalipsis. Vamos al versículo 1, capítulo 1. Y solamente
Vamos a leer todo el versículo. Dice la palabra: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y yo quisiera enfocarme en el primer versículo, en la primera oración. Dice la revelación de Jesucristo. Y yo quisiera enfatizar en esto. Yo cuando estaba leyendo la Escritura, me di cuenta de algo demasiado poderoso, algo demasiado fuera de lugar, fuera del entendimiento humano, y fue algo en el Espíritu, porque comienza la Escritura, la revelación de Jesucristo. Jesucristo llega a ser una revelación para nosotros. Y entonces me doy cuenta que Jesucristo es una revelación en ocasiones progresiva. Al comienzo, en nuestra vida cristiana, se nos ha presentado a Jesucristo como nuestro Salvador. Y cuando Jesucristo es presentado como nuestro Salvador, entonces siempre estamos pidiendo nosotros el perdón por nuestros pecados. Estamos agradecidos por Dios porque nos ha perdonado. Pero lo que yo quiero enfatizar en este día es que necesitamos nosotros comenzar a cambiar, a transformar nuestra perspectiva, nuestra forma de ver las cosas, y no solamente ver a Jesucristo como nuestro Salvador. La revelación de Jesucristo llega a ser tan poderosa dependiendo cómo tú quieras buscar a Jesús. Cuando estuvimos en Israel me di cuenta de algo. El haber ido a Israel puede cambiar la perspectiva de muchas cosas. Me di cuenta que todo estaba tan cerca. Cuando uno lee la Escritura, uno dice, estaba leyendo un versículo y dice que cuando el Señor Jesús se presentó ante Pedro y le preguntó qué se le amaba, dice que estaban en el mar de Tiberías. Y simplemente el mar de Tiberías es solamente una parte del mar de Galilea. Y entonces me doy cuenta que en ocasiones cuando leemos la Escritura pareciese que está hablando de regiones demasiado lejanas, lugares tan lejanos, aunque el país es grande. Y también me sorprende porque Jesús viajó de Jerusalén, viajó hacia el norte, a Cesarea de Filipo, estuvo en el Monte Carmelo, y cuando uno ve el mapa realmente es una situación demasiado pequeña. Y me di cuenta de algo, que el motivo de que los judíos no pudieran reconocer a Jesús como el Mesías es porque lo tenían al lado. Es como cuando yo estuve en Israel, yo tenía a sus pastores al lado. Y tal vez algunos de ustedes no han tenido la oportunidad de estar 10 días con sus pastores. Tal vez para los pastores fue demasiado tiempo estar conmigo también, ¿verdad? Es una pequeña broma. La verdad, fue un tiempo muy hermoso el que pasamos allá en Israel. Pero esa es una realidad. Jesús era como uno de nosotros. A veces uno se comienza a imaginar demasiadas cosas. Comienza a imaginarse que tal vez cuando Jesús estaba caminando por ahí, desprendía la presencia de Dios, y quizá las personas que estaban ahí se sentían atraídas por Él. Pero debemos recordar que Jesús estuvo 33 años sirviendo como maestro, como rabí, nos explicaban que no necesariamente carpintero, sino creo que la palabra era constructor, tenía otra palabra ahí, que se dedicaba a hacer casas, utilizaban piedras, utilizaban madera para poder realizarlo. Y no solamente eso, sino que no era solamente un carpintero, sino que él tenía su propia compañía. Y lo interesante de esto es que dice la Escritura que él llamó a los discípulos. Y cuando los discípulos lo seguían, el que era responsable de la vida de los discípulos era Jesús. Jesús tenía que proveer por las necesidades de cada uno de los discípulos, y tenía que proveer de las necesidades de la familia de los discípulos. Imagínate, Jesús era una persona con la economía suficiente para poder hacer eso. Y es por eso que los judíos no podían creer que Jesús fuera el Hijo de Dios. Era por eso que los judíos lo veían tan cercano. Y eso a veces nos pasa a nosotros como cristianos. Cuando nos presentan a Jesús, la primera ocasión quizá fue algo tan impactante para nosotros que decidimos cambiar nuestra vida y comenzamos a tener fe en el Hijo de Dios. Pero yo no quiero que solamente sea algo tan sencillo para tu vida. No quiero que tú puedas percibir a Jesús como el que está ahí, el que ha perdonado mis pecados, el que cuando yo me equivoco y tengo un problema, voy a la cruz y le pido perdón por mis pecados, y cada ocasión que haga lo mismo tiene que ser un ciclo que vamos nosotros manejando. A veces la vida del cristiano se llega a ser de esa manera, y es algo que nosotros necesitamos derribar de nuestra mente, necesitamos derribar de nuestro espíritu, necesitamos derribar de lo que nosotros creemos.
Porque es necesario que podamos ver la revelación completa de Jesucristo. La revelación de Jesucristo viene desde que Dios ha comenzado a hablar y ha comenzado a dar vida. Y comenzó, dice la Escritura en Juan, me gusta a mí irme a la Escritura. Y me van a perdonar porque me gusta leerlo. No me gusta decirlo solamente de memoria. Voy a ir a Juan. Dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hay una traducción que dice que cuando cambia la palabra el verbo por palabra. Entonces Jesucristo, dice la palabra que era el Verbo. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros cambiamos la traducción y sabemos que Jesucristo es la palabra, entonces cada vez que nosotros consultamos la palabra de Dios, es Jesucristo hablando. Cada vez que nosotros comenzamos a conocer la palabra, Jesucristo tiene que llenar algo en tu vida. Imagínate la palabra de Dios hablándote directamente al corazón. Imagínate la palabra de Dios directamente cambiando tu forma de pensar, tu perspectiva de este mundo. Cuando Jesucristo vino a mi corazón, Él cambió completamente de lo que yo creía. Yo creía que la vida no valía la pena vivirla. Yo creía que la vida no tenía ningún sentido, porque la vida se valía solamente de trabajar, ir, despertarse, ir a trabajar, regresar, tener familia y etcétera, y al final morir. Pero cuando conozco a Jesús me doy cuenta que la vida es más que eso. La vida se trata de poder impactar la vida de otros. La vida se trata de poder transformar la vida de otros. En ocasiones yo le digo a las personas, como pastores, quizá a ellos les pasa lo mismo. No sabe cuál es el impacto de las palabras, de las enseñanzas que ellos dan en este lugar de las consejerías. Y a veces parece demasiado difícil y al parecer a veces las personas no escuchan. Porque vienen a veces por el mismo tiempo de consejería. Y se les repite lo mismo. Y se dice lo mismo. Pero ¿sabes qué? Sí vale la pena. Porque a pesar de que la gente parece que no está escuchando, comienza a haber un cambio en el espíritu. Comienza a haber un cambio, algo demasiado adentro de uno, que no es demasiado sencillo explicarlo. Cuando comenzamos nosotros a conocer la Escritura, podemos leerlo de dos maneras: de una manera superficial, y en ocasiones comenzamos a leer la Escritura de una manera más profunda y comenzamos a entender. Alguien me decía ayer sobre que los pentecostés buscamos la sensación. Le digo, quizá a algunos grupos de cristianos, pero los cristianos entendidos sabemos que es necesario todo. Sabemos que es necesario el poder de Dios, sabemos que es necesario la palabra de Dios, sabemos que es necesario poder conocer quién es Jesucristo y adentrarnos a la palabra y comenzarnos a entregar, independientemente que tengamos familia o no. Pero tampoco por el hecho de buscar a Dios vamos a dejar al lado a la familia, sino que vamos a poner en práctica lo que está escrito en la palabra. Y eso es lo que cambia y transforma la vida. La primera revelación de Jesucristo que yo veo en la Escritura es Jesucristo como Salvador. La segunda revelación que veo en la Escritura es Jesucristo como Maestro. Y cuando Jesús comienza a ser tu Maestro, entonces comienzas tú a buscar y tratar de agradarle. Hay ocasiones que yo le digo a la iglesia, hay pasajes que son tan sencillos, tan estrictos en lo que dice sobre el perdón. Dice la Escritura que nosotros debemos de perdonar para que nuestro Padre que está en los cielos nos pueda perdonar a nosotros. Y en ocasiones nosotros no practicamos eso. Sé que la vida es difícil. Sé que hay en matrimonios en donde existe la infidelidad en medio de la iglesia. No se habla. O tal vez nunca uno no lo sabe, pero dice la Escritura que todas las cosas van a ser reveladas en su tiempo. Y te voy a contar una experiencia. Yo te he dicho, he predicado, he ministrado en diversos lugares, y me tocó ministrar un matrimonio que lleva 40 años, más de 40 años casados. Y este varón guardó en su corazón un secreto, se convirtió al cristianismo. Y después de que él se convirtió al cristianismo, él pensó y tomaba la palabra literalmente: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esa era la excusa de este varón. Resulta que ese varón tuvo 4 hijos fuera del matrimonio. Y la esposa obviamente no lo sabía. Y tampoco 2 de los hijos. Es una familia grande.
Pero 3 de los otros hijos, los mayores, ellos recordaban, y entonces estos chicos que habían nacido fuera del matrimonio comenzaron a buscar a los mayores y habían tratado de ocultar todo. Pero llegó el momento en donde uno de los hijos quiso contactar de los hijos fuera del matrimonio, quiso contactar a uno de este matrimonio. Y fue aquí el punto en donde comencé yo la administración. Me buscan y comienzan a contarme sobre esta situación. Y entonces se tuvo que confrontar al varón, se tuvo que confrontar al esposo. Y él, a pesar de haber tenido años en el Evangelio, él, a pesar de haber conocido al Señor, de haber cambiado su vida, en esa ocasión que se tuvo que confrontarle, él solamente dijo que no era cierto. Entonces había una gran discusión en medio de la familia. Dime tú, mujer, o dime tú, hombre, ¿qué hubieras sentido si supieras de la infidelidad de la familia, del esposo o de la esposa? Si supieras que tu esposo tuviera otros hijos fuera del matrimonio, ¿sería fácil perdonar? 40 años de matrimonio. No es fácil. La vida cristiana no es fácil. Pero es en donde viene la revelación de Jesucristo. Jesucristo como maestro. Y si Jesucristo ha dicho que nosotros debemos de perdonar, entonces debemos de perdonar. Pero no es sencillo. Estaba la discusión tan fuerte. Entonces la mujer estaba tan dañada, la esposa estaba llorando. Uno sabe identificar cuando uno está llorando en el espíritu, cuando uno está llorando de tristeza, de desesperación, cuando está llorando porque está sufriendo. Y entonces esta mujer estaba llorando. La verdad es una situación tan incómoda. Uno no quisiera estar ahí, no quisiera escuchar, no quisiera poder estar ministrando a las personas. Pero como ministro nos toca, y estoy seguro que a sus pastores les ha tocado de esos casos similares, tal vez no tan peor, porque realmente esto es una situación demasiado fuerte. Pero estaba yo en medio de ellos y ella comenzó a decir algo. Y le dijo, ¿sabes qué? Le comenzó a reclamar, eso era obvio. Y comenzó a hablar como si estuviera pasando en ese momento y esa situación. Pero de repente hubo un cambio en su corazón y comenzó a decirle, ¿sabes qué? Te he amado toda mi vida y no lo voy a dejar de hacer hasta que yo muera. Y eso transformó el ambiente, rompió la estructura del varón. Y entonces el varón le dijo, ¿sabes? Desde el momento que yo conocí al Señor, te he sido fiel. Y obviamente eso cambia completamente la estructura. Él estaba revelando su corazón, su verdadero corazón, lo que hace Jesús en nuestras vidas. Él le comenzó a decir que le había sido fiel tanto en pensamiento como físicamente. Imagínate, tal vez la situación no era muy sencilla. Ahorita parecía como una historia de amor. Qué romántico, ¿no? Le fue fiel toda la vida. Pero el haber tenido familia fuera del matrimonio, haberlo guardado en su corazón por mucho tiempo, y hasta que ese muchacho fuera de matrimonio decide buscar al papá, decide buscar a la familia, se revela. Y entonces yo te decía, en ocasiones tenemos que comenzar a comprender las palabras de Jesús como maestro. Entonces en la administración, el Señor me recordó un versículo. Yo estaba orando por ellos y me recordó la palabra, descendió del cielo simplemente. Está en Pedro, no tengo el versículo exacto en ese momento, pero él le dijo, dice la palabra que el amor cubrirá, estoy confundiendo, parece. Bueno, está en Corintios y si no, ahorita lo busco porque no me gusta darles los pasajes incorrectos. Dame un segundo. Deme un segundo, perdón. Sí, es 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Entonces el Señor me dio un entendimiento tan amplio de esta palabra. En ocasiones nosotros pensamos que el amor de Dios es el que va a cubrir el pecado, y no es así, sino es el amor de nosotros como cristianos el que va a cubrir la multitud de pecados de otras personas. Necesitamos nosotros estar dispuestos a cambiar y a ser transformados. Algo decía el pastor que cuando estaba aquí enfrente, algo que es cierto. Dice que hierro aguza a otro hierro. Eso quiere decir que una persona, la única forma que una persona pueda cambiar es a través de la confrontación. La única forma que una persona pueda cambiar es a través de decirle cuáles son sus errores, de decirle qué está mal en la persona. Y cuando a veces eso pasa, a nosotros nos incomoda, porque pensamos que estamos de alguna manera haciendo las cosas correctas. Pero aquí dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces esta mujer no pasó solamente de salvación, sino a reconocer a Jesús como su maestro. Porque puso en práctica las palabras de perdonar a las personas. Puso en su corazón y entendió en su corazón que el amor era mucho mayor que cualquier circunstancia. Y en ocasiones algunos matrimonios van comenzando y comienzan a tener pequeñas dificultades y de repente ya no quieren estar casados. Y son cosas mínimas. Obviamente aquí se trata de las dos personas. Se trata que una persona quiera cambiar y se trata de que las personas estén de acuerdo. A nadie se le puede obligar a nada o al imposible. Pero después en la escritura yo veo algo interesante. Después de que Jesús fue el maestro de muchos, Él se volvió el Señor. Y cuando Jesús se volvió el Señor de los discípulos. Y sabemos que cuando Él es nuestro Señor tenemos que obedecer. Y esta es la tercera revelación que yo veo en la escritura. Puede haber más, pero es como la vida de sus pastores. El pastor simplemente dice, esa fue la señal o fue la petición que nos hizo el Señor. Y yo no estoy actuando porque yo quiera, fue lo que Él comentó, ¿cierto? Entonces ahí vemos a un buen siervo. Un siervo que está haciendo lo que le corresponde. Y no tienes que ser pastor para ser siervo del Señor. Está el caso de Ananías. Cuando estaba... Dice, buscando Pablo matar a los cristianos. Dice que el Señor le habló a un hombre, la única ocasión que aparece en la Biblia. Él dijo, ve y ora por tal hombre que se llama Saulo. Ese Señor no es aquel que mataba a los cristianos. Y a veces nos volvemos nosotros siervos duros, siervos que no comprenden cuál es la voluntad del Señor. Imagínate que el Señor pueda utilizar tu vida para poder transformar la vida de multitudes de personas. La oportunidad que tuvo Ananías para ir y orar por Pablo y a través de la unción que traía Ananías pudiera ser derramada sobre la vida de Pablo. Un instrumento que iba a ser utilizado por el Señor para poder transformar naciones, para poder transformar vidas. Para mí uno de los personajes de mayor relevancia en el Nuevo Testamento es Pablo. ¿Y por qué para mí es un hombre admirable? ¿Por qué? Porque tuvo que convertirse a los gentiles, tuvo que convertirse y entender cuál era la necesidad de cada corazón. Tuvo que dejar a su familia, tuvo que dejar a su fe, tuvo que dejar muchas cosas. ¿Para qué? Para que el día de hoy estuvieras tú aquí. A mí me sorprende la forma que Dios trabaja, me sorprende la forma que Dios actúa. A mí cuando me predicaron el evangelio me predicó mi hermana, pero mi hermana estaba en Estados Unidos y estoy hablando de quizá unos 15 años. En donde no había WhatsApp, donde internet casi todavía no se utilizaba, en donde nos hablaba por teléfono y utilizaba tarjetas para poder marcar y saliera barato. Y yo estaba pasando tal vez por esta crisis y alguien me decía, oye, cuando te convertiste al cristianismo estabas triste, deprimido, tal. Y la respuesta es sí. Es que la mayoría de cristianos le pasa lo mismo. Pero gloria a Dios por eso. Porque cuando nosotros estamos en esa necesidad, viene Dios y nos da ese aliento, nos da ese ánimo, nos da el pan de vida que necesitamos. Y eso transforma nuestras vidas, nuestros corazones. Entonces ella me cuenta que cuando estaba, me había dicho ella, tú necesitas aceptar a Jesús como tu Salvador. Y hay cristianos que aún pelean por ese hecho de hacer la oración de fe y predicar, hacer la oración de fe y aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Tal vez para algunos no sirva. Pero déjame decirte, en mi caso funcionó. Y yo voy a seguir pidiendo a las personas que quien quiera aceptar a Jesucristo como Salvador, porque si para mí funcionó, para alguien más va a funcionar.
Cuando yo recibí a Jesús como mi Salvador, ella me dijo, haz esta oración demasiado sencilla, fue algo muy sencillo. Dice, ella me contaba que estaba por teléfono, dijo, dame un minuto, que fue a agarrar su Biblia y comenzó a leer la oración del pecador que está atrás de la Biblia. Ella tenía 1 año de cristiana y no sabía cómo llevar a alguien a Cristo. Cuando ella hizo esa oración, yo pude sentir la presencia, yo pude sentir el Espíritu Santo descender sobre mi vida. Sentí un fuego que había, yo no lo entendía en ese momento, pero cuando pasó el tiempo pude comenzar a comprender y entender que era Dios el que había llegado a hacer morada en mi vida. Y en ese momento comenzó el camino. En ese momento comenzó el caminar al lado de Dios. Comenzó Dios a enseñarme muchas cosas sobre la Escritura. Y obviamente eso no va a parar. La revelación de Jesucristo es tan amplia, pero a veces como siervos tenemos que hacer ciertas cosas. En ocasiones el Señor nos hace o nos enseña a hacer que tenemos que hacer ciertas cosas. El Señor este año me habló y me dijo demasiadas cosas y yo no había entendido. Él me habló sobre economía, me habló sobre hacer misiones y me dijo que estuviera quieto. Y en este año no tuve la oportunidad de predicar en muchos lugares, tampoco lo estuve buscando. A veces las oportunidades se presentan y uno lo tiene que tomar. Y cuando estuve en Israel nos hablaban sobre el voluntariado. Entonces comienzo a entender por qué a veces Dios nos conecta con las personas correctas. Y ahora no voy a estar orando por saber qué es lo que tengo que hacer, sino entiendo lo que Dios me está hablando. Tal vez no me voy a Israel, tal vez voy a tomar la oportunidad de irme con alguno de los otros pastores que están hablando sobre esto. Pero es tiempo y es momento, porque de alguna manera como siervos tenemos que derramar nuestras vidas. Quizá mis papás no lo entiendan, quizá mis hermanos, las personas que están al lado mío no lo van a entender. Pero lo que quiero decirte es que cuando Jesucristo es tu Señor, cuando Jesucristo es tu Señor, vas a hacer lo que corresponda hacer. Tal vez hay jóvenes aquí y no entiendan tal vez lo que quieran hacer en la vida, y yo los comprendo. Yo no quería ser contador, terminé siendo contador. Pero cada vez que yo trataba de salir del trabajo, Dios me cerraba las puertas. Y Dios me abría otra puerta en donde me llevaba de un lugar, y por decirlo así, de gloria en gloria. Me promovieran en otra posición, conseguí otro mejor trabajo. Y entonces comprendí que eso es lo que tenía que hacer. Y a veces quizá nosotros no estamos entendiendo, necesitamos despertar nuestro espíritu para poder escuchar la voz de Dios. Y la última revelación de Jesucristo es cuando Jesús se vuelve tu amigo. Cuando Jesús se vuelve tu amigo, Dios te va a hacer enseñar lo que tiene como propósito. Dice la Escritura en San Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando uno llega a ser amigo del Señor, el Señor va a comenzar a revelarles cosas que pueden pasar, cosas que están sucediendo, para que puedan ustedes actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo voy a concluir con ese versículo. Frecuentemente yo no tardo mucho. Cuando quiero hablar sí lo hago. A veces tardo hasta 1:30 y no me doy cuenta y me tienen que cortar. Pero creo que es suficiente. Creo que es suficiente que nosotros comprendamos y queramos buscar la presencia de Dios. Algo que pude yo entender en Israel. Nos hablaban sobre la mujer samaritana y entonces comprendí lo que decía Jesús. Que le decía a los samaritanos, ustedes oran lo que no saben y lo que no entienden. Dice, pero vendrá la hora en donde ni en ese monte ni en el otro se va a buscar a Dios, lo voy a parafrasear, y tampoco se va a adorar, sino lo que el Padre está buscando son adoradores en espíritu y en verdad. Y la mayor, en donde yo he podido experimentar mayor presencia de Dios, mayor manifestación de Dios ha sido aquí en México. No por el hecho de haber ido a Israel, no significa que no haya experimentado algo. No significa que mi vida no haya sido tocada por Dios. Pero yo te puedo asegurar que si tú buscas a Dios en este lugar, Dios va a traer a ti la respuesta que tú estás buscando.
Dios va a traer a ti la respuesta que tú necesitas. Dios va a traer a ti el entendimiento que necesitas. Necesitamos nosotros trabajar para llegar al objetivo. No es necesario, no significa que por el hecho de orar las cosas se van a dar. Sino yo me he dado, no la tarea, sino he comprendido que necesitamos nosotros trabajar. Y es por eso que en ocasiones nosotros nos toca poner y sembrar. Lo que se hizo en Israel no tiene precedente, y el pastor lo escribió en Facebook. Decía, nosotros tuvimos que pagar el precio para poder orar por una nación completa. Y pagamos el precio para que nuestra nación sea despertada, para que nuestra nación pueda recibir la bendición de Dios, para que nuestra nación pueda recibir la gloria de Dios. Quizá nuestros ojos naturales no están viendo lo que sucedió en el mundo espiritual, pero como yo te decía, al mismo tiempo, en ocasiones no sabemos el impacto de nuestras oraciones, no sabemos cómo Dios pueda contestar nuestras oraciones, pero sí sabemos y entendemos que estamos en un nuevo tiempo, en donde Dios necesita avivadores de los últimos tiempos, en donde Dios necesita tu corazón y tu mente para poder atraer lo que es necesario traer en esta tierra. No significa que tengas que abandonar tu trabajo, no significa que tengas que dejar todo para poder servir al Señor. Puedes hacer lo que tengas que hacer en el lugar que estés, y cuando Dios te dé el tiempo, entonces vas a poder ir a otras naciones y vas a poder impactar las vidas de otras naciones. Se ha predicado y se ha dicho que México se va a levantar como una nación avivadora de los últimos tiempos. Y solamente depende de ti que tú tomes la decisión y que tú le creas a Dios que Dios puede hacer lo imposible. Simplemente es necesario que tú te levantes y digas: Señor, yo estoy aquí, estoy dispuesto para que yo pueda obedecerte. Señor, yo he tenido la revelación de Jesucristo como Salvador, he tenido la revelación de Jesucristo como Maestro, he tenido la revelación de Jesucristo como mi Señor, pero ahora necesito que tú seas mi amigo para poder recibir todo el consejo que yo necesito, todo el consejo que tu pueblo necesita. Ay, es tiempo en esa hora de que gente que está en ese lugar sea levantada para poder impartir, para poder dar, para poder cambiar la vida de muchos. Pero todavía hay estructuras en las mentes, hay estructuras en los corazones que necesitan ser quebrantados, que necesitan ser destruidos, y solamente se va a hacer a través de la palabra de Dios. Si tú lees la palabra de Dios, si tú confiesas esta palabra, entonces estás hablando y declarando a Jesucristo mismo. Yo te decía, dice la palabra que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y dice que todas las cosas por Él fueron hechas y en Él fueron hechas. Pero cuando tú hablas esta palabra, estás hablando de Jesucristo mismo. Cuando tú confiesas esta palabra y la declaras sobre tu vida, estás declarando a Jesucristo mismo. No se trata solamente de la revelación de Jesucristo, yo te decía, como persona, sino también como el verbo, sino como aquel que cambia, sino como el libertador, sino como tu sanador, sino también como aquel que da las promesas que ha dado en esta palabra. Si tú lo has creído, Dios puede hacerlo imposible. A veces nos quedamos tan quietos y no hemos decidido luchar. Pero en este día yo te pongo un reto: decide luchar para que tu vida sea transformada. Decide levantarte para que las cadenas sean rotas. Yo sé que hay personas que están luchando en ese momento con depresión, con ansiedad, no saben qué hacer. No sé, alguien me preguntaba: hermano, ¿tiene vitiligo entrando? Sí, tengo vitiligo. Pero sabes, esto no me detiene a servir al Señor y no me detiene a orar por las personas, porque sé lo que Dios ha puesto en mi vida. Al mismo apóstol Pablo dice la Escritura que se le había dado un aguijón, pero era un hombre utilizado por Dios para levantar muertos, para poder sanar a los enfermos. Pero sabes que he entendido que esto solamente se recibe, solamente se recibe a través de la delegación de parte de Dios. Alguien te tiene que delegar la autoridad para sacar y echar fuera demonios. Ciertamente hay una promesa en Marcos, pero en la Escritura nos enseña que dijo el Señor Jesucristo. Dice que estaban los discípulos y les dijo: ir, dice, predicar el evangelio, echar fuera demonios, libertar a los cautivos. En otras palabras, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar muertos.
Pero después viene una frase y les dijo: de gracia recibiste y da de gracia. Cuando yo entiendo esa palabra, entiendo que es una autoridad delegada para poder realizar todo esto. Y es tiempo de que la iglesia sea impartida, es tiempo de que la iglesia comience a cambiar la estructura de pensamiento para poder llevarlos a otro nivel, para poder llevarlos a otra dimensión de entendimiento espiritual.